El no saber es la puerta abierta para comenzar a confiar. Hay un texto que vamos a desarrollar en el próximo documental o audiovisual, que es la tercera locura, que lo encontré de Albert Einstein, que dijo: locura es hacer la misma cosa una y otra vez, pero esperando obtener diferentes resultados. Eso es la locura. Haces lo mismo, pero esperas tener un resultado diferente. Esto es lo que hizo Edison. No sé, miles de veces hizo lo mismo, de unir un filamento, y cada vez que lo unía esperaba que el filamento no se quemara, que se mantuviera estable y que apareciera la luz. Miles de veces. Repitió lo mismo. Y un día sucedió. Un día sucede, aunque repita, un día ocurre. Porque el secreto no está en aquello que estás repitiendo, sino que toda la situación está cambiando, todo el campo está evolucionando. Entonces lo que se ha descubierto a través de la historia y gente que ha estudiado profundamente distintos métodos de transmisión de la verdad, es que la verdad hay que decirla de muchas maneras, todas las maneras posibles. Se puede decir contando historias, cambiando las palabras, los significados, entrando por aquí, por allí, como si hubiera que repetir como un loro siempre lo mismo, pero de diferente manera. Y un día, en un descuido, como si fuese una anomalía de los mecanismos de defensa de tu mente, un día, ¡blup!, entró, te tocó. Y a lo mejor ese día es cuando te das cuenta que tenía sentido insistir en el intento de escuchar. Se podría decir que estamos ahora aquí ante una auténtica locura. Si me permiten llevarlos quizás a esta comprensión. Es la locura de estar todos los meses, ya llevamos 2 años, diciendo una y otra vez la misma cosa. Obviamente esperando que haya resultados diferentes. Decir lo mismo cada mes, cambiando las palabras, cambiando los títulos, cambiando el tono, cambiando la vestimenta, cambiando los gestos, cambiando los cuentos, en fin. En el fondo es siempre lo mismo. Y cada mes, cuando Miquela me escribe y me dice cuál va a ser el tema del próximo mes, ¿de qué vas a hablar? Para informarlo a la gente. Siempre digo lo mismo, no sé. Pero bueno, si hay que decir algo, vamos a crear un texto, así la gente se entusiasma. La verdad es que algún día tendríamos que ser sinceros y decir, ven al lema, pero no sabemos de qué vamos a hablar. Lo importante en el fondo es el encuentro. Nos estamos encontrando, nos estamos mirando, nos estamos apoyando mutuamente. El no saber es la puerta abierta para comenzar a confiar. El hecho de que tú vengas aquí, te presentes, y habiendo escuchado lo que estoy diciendo, de que nunca sabemos qué vamos a hacer ni lo que vamos a decir, te abre la posibilidad de comenzar a confiar una y otra vez. A lo mejor te planteas, ahora el mes que viene va a ocurrir. El mes que viene me va a llegar. Pues no llega, pues el otro mes. Eso es la confianza. Va a ser la próxima. ¿De qué se va a hablar? No sé.
¿Me va a llegar? No sé. ¿Me puede llegar? Sí, me puede llegar, pero no lo sé. Esta es la actitud que tiene un niño cuando nace. El otro día hice una experiencia, bueno, lo hice muchas veces con niños. En Suiza, una niña de menos de 2 años, creo. Bueno, la hija de Flor y de Nico. Ella me vio que yo estaba comiendo patatas fritas. Y estiró la manita así que quería. Entonces yo agarré una patata frita y le dije, ¿quieres? Ella quería, estaba desesperada, quería agarrar. Se la quité. La comí yo. Ojo, otra patata. Digo, ¿qué quieres? Se la acerqué a la boca. Abre la boca así. Se la quité. La comí yo. Hice la prueba unas 10 veces. En todo momento abrió la mano y abrió la boca. Yo le veía la cara, ni se le cruzaba por su existencia, no consideraba la posibilidad de que la próxima vez no iba a ocurrir. Porque en el mismo momento que hubiese pensado, no me la dio, pues no me la va a dar. Cierro la boca y cierro las manos. Si no me la va a dar. Automáticamente hay que darle una cita al psicólogo. Por lo menos. Hay que empezar a darle la ayahuasca. Para que recupere la esperanza. La inocencia siempre está pensando, va a ser la próxima vez. No puede pensar en otra cosa, la confianza. No sé cómo será, no sé cómo llegará, cuándo, pero va a ocurrir. Es decir, la confianza es un estado de apertura permanente, aunque todo te indique y te demuestre que te tienes que cerrar. Eso es confiar.